Dios. Dios les bendiga a mis hermanos, hermanas en Cristo Jesús, amigos y a todas las personas que nos escuchan. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de exponer su palabra. Gracias a ustedes también por prestar su corazón, sus oídos, por prestar su tiempo también a escuchar, para aprender juntos. Bendito sea el Señor, para aprender juntos el consejo de la palabra del Señor. En la lección anterior se estudió la parábola del sembrador. En esta hora vamos a estudiar la parábola del crecimiento de la semilla, que se encuentra en el capítulo 4 de Marcos. Solo está en Marcos esa parábola, del versículo 26 al 29, Marcos capítulo 4. Pero antes de leer, quiero decir que en la parábola del sembrador nosotros vemos la responsabilidad del sembrador. Y como dice la Escritura, el sembrador es el que siembra y la semilla es la palabra del Señor. Eso fue lo que vimos. El énfasis, repito, en la parábola anterior está la responsabilidad del predicador. Y la Escritura dice: ¿Cómo predicarán si no son enviados? Y cómo dice, creerán si no hay quien les predique. Dice la palabra del Señor también cuán hermosos son los pies del que predica las buenas nuevas. Pero antes de seguir hablando, vamos a orar, aunque ya lo hemos hecho, pero es bueno disponer nuestro corazón y poner en las manos del Señor este tiempo. Usamos el velo porque la palabra del Señor dice que cuando la mujer ora o profetiza, dice que se cubre su cabeza como señal de autoridad y por causa de los ángeles. Vamos repito, a pedirle al Señor su bendición. Padre bueno, que estás en gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos presentamos delante de ti, Señor, sabiendo que por tu gracia y misericordia hemos encontrado un camino abierto, Señor, hacia ti. Un camino que nos da confianza, Señor, a pesar de nuestras falencias, Señor. Por tu misericordia, por la sangre de tu Hijo, que nosotros nos podemos acercar a ti con confianza, no basados en nuestra propia prudencia, Señor. Por eso yo te digo en esta hora, Señor, que sea tu gracia, tu favor, sea tu bondad y tu misericordia, Señor, a través de mi persona. Concédeme ser un vaso útil, Señor. Concédeme, Señor, hablar tu palabra, exponer tu palabra, tu semilla que es poderosa, es eficaz, Señor, para dar vida, para dar salvación, para dar salud, para dar consuelo. En el nombre de Jesús, bendice cada hogar donde tu palabra es recibida en esta hora, Señor. En el nombre precioso de Jesús, quita toda obra de las tinieblas, todo estorbo, Señor, que quiera que tu palabra sea enviada. Santifica a los aires, santifica, Señor, nuestros corazones, que estén atentos nuestros oídos, Padre. Lléname de tu santa gracia, de tu misericordia y de tu favor, Señor, tanto mi persona como los oyentes, y permite que esta palabra, Señor, como río, Señor, como nube llena de agua, Señor, se esparza a todos los lugares, Señor, en el nombre de Jesús, a todos los lugares donde tú la quieras enviar, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues les decía que en la parábola del sembrador, el énfasis está en el sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar y la semilla es la palabra de Dios. También el énfasis de la parábola del sembrador está en la receptividad de cada corazón. Cada terreno, los terrenos representan la diferente actitud o la diferente recepción que cada persona le da al mensaje. Pero también vemos ahí la responsabilidad humana frente a la palabra.
el Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan, mire, yo lo voy a leer porque es bien interesante, espero encontrar la cita en Juan capítulo 15. Dice que no tuvieran ustedes pecado si yo no les hubiera hablado. Espero encontrarlo. Bendito sea el Señor. Sí, aquí está. Dice Juan 15, 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado, y entonces no tuvieran pecado. Por eso dice también en el apóstol Pablo, en el Evangelio, en la carta a los Romanos, dice que Dios les habló a las personas conforme, mire, bendito sea el Señor. Ustedes me ponen nerviosa. Dice, vamos a ver. Sí, aquí está, Romanos 1:18. Ya le voy a decir por qué, cómo voy a enlazar esta palabra con la enseñanza. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Entonces Dios manifiesta su palabra, su consejo, su voluntad, su evangelio, valga la redundancia, a través de la predicación del evangelio. Entonces esto nos habla y prácticamente es como un repaso de la enseñanza anterior de la parábola del sembrador, de la responsabilidad de las personas frente a la palabra. La responsabilidad, porque la escritura está ahí, no para que nosotros digamos, pues sí, ya ve, ahí dice que el diablo robó la palabra del corazón. Entonces es para estar atentos y ver que el enemigo no se robe la palabra del corazón, para quitar las piedras, para quitar los espinos. Dice la escritura que la tierra que recibe la lluvia, que cae muchas veces sobre ella y produce espinos y abrojos, esa tierra está para ser condenada. Eso lo dice la carta a los Hebreos. Y también cuando vemos que cuando Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento, dice que él dice todo monte, y lo dice Isaías también, todo monte sea bajado y todo valle sea llenado, y que se quiten las piedras y los estorbos y se barra el camino sea allanado en un espíritu de arrepentimiento. Y yo digo todo esto porque hay dos verdades que van juntas, que van paralelas en la escritura, que por un lado de parte de Dios viene la salvación, es por gracia, por misericordia, y Él regala la fe para ser salvos. Pero la persona, como dijo Esteban, puede resistir al Espíritu Santo. Entonces el consejo es para no resistir la palabra. Ese es el consejo que nos da la parábola, la enseñanza de la parábola del sembrador. No resistir a la palabra, quitar los tropiezos, o sea, no ser oidores olvidadizos. Por eso el Señor insistía en decir: el que tenga oídos para oír, que oiga, que los disponga. Por eso el primer mandamiento de la ley es: oye, oh Israel. Es atencionar, es disponer el oído para oír la palabra del Señor. Ya el mensaje del evangelio hay que atencionarlo. Bien, en esta hora se trata de la parábola del sembrador, y dice ahí en Marcos capítulo 4, en el verso 26,
Yo lo tengo escrito aquí, pero voy a leer aquí la Biblia para fundamentarlo. Marcos capítulo 4, en el verso 26 dice: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Mire qué precioso. Ya vimos que la semilla es la palabra del Señor y la tierra pues representa los seres humanos, ¿verdad? Entonces el primer punto que nosotros vamos a ver en esta hora es que el reino de Dios comienza oculto en el corazón, porque dice que la semilla se echa en la tierra. El hombre echa, y voy a seguir leyendo. Dice, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Pero lo primero es la semilla, ¿verdad? Que es echada, es la predicación de la palabra del Señor. Y como esta parábola está solo en Marcos y está seguida de la parábola del sembrador. Y entonces el sembrador echa la semilla en la tierra. Y dice que el hombre se levanta duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. A esto se le llama, repito, el reino de Dios oculto en el corazón. Es la vida de Dios. Vamos a aprender aquí también de que el nuevo nacimiento, porque la semilla es la palabra de Dios, es la que produce el nuevo nacimiento. Dice la escritura en Primera de Pedro capítulo 1 verso 23, dice que nosotros fuimos renacidos, habéis vuelto a nacer, no de simiente o semilla corruptible. Otra versión dice, no de padres humanos, porque como le dijo el Señor a Nicodemo, lo que nace de la carne, carne es, lo que nace de padres humanos, humano es. Y Pablo dice en 1 Corintios 15, dice que carne y sangre corruptible, la corrupción, no hereda el reino de Dios, no entra en el reino de Dios, no puede entrar en el reino. Con este cuerpo de pecado y este cuerpo de muerte no podemos nosotros entrar lógicamente a la eternidad. Tiene que venir la vida, tiene que venir la vida, y Cristo es la vida que vino a vencer la muerte. Entonces al entrar la vida en nosotros, entonces ahí sí nosotros entramos al reino de Dios, o en este caso el reino de Dios entró en nosotros, en nuestro corazón, a través de la semilla de la palabra del Señor. Entonces dice, 1 Pedro 1, 23 dice, porque habéis vuelto a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, o sea, no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra, dice, que por el evangelio os ha sido predicada. ¿Por qué? Porque la vida del hombre, dice, es como la hierba del campo, que hoy es y mañana no es, ¿verdad? Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces entró la vida de Dios al corazón de aquel que recibió el mensaje. Eso es lo maravilloso, de aquel que oyó, que recibió el mensaje, que persevera, como vamos a ver más adelante, y que retuvo la palabra. O sea, dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, o sea, dio fruto con perseverancia. Entonces el reino de Dios comienza en oculto, y lo primero que hace es dar vida por el nuevo nacimiento. Dice Santiago 1:18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por el mensaje del evangelio. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Dios, o sea, por la semilla, por el mensaje del evangelio. Eso es glorioso, Él de su voluntad. Entonces procedió de Dios. Y otra cosa que nosotros vemos aquí en esta parábola de la semilla, que en la parábola del sembrador, la responsabilidad del predicador de ir a predicar el mensaje. Y aquí en esta parábola está
que es de Dios, porque dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer. Y mire que dice en San Juan 1:12, dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo maravilloso. Gálatas 3:26 dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces ese es el misterio del reino de Dios, de la semilla que en oculto, el reino oculto que entró en el corazón de la persona. Pero hay un asunto aquí que dice que el hombre, dice, echó la semilla, pero el hombre duerme y se levanta de noche y de día. Y duerme y se levanta, yo me imagino, yo lo quiero ver de esta manera. Pasan los días, porque esa es la comparación que hace la parábola de una figura, una metáfora de algo terrenal, un evento de la naturaleza, una situación de la naturaleza, para compararlo con verdades, con realidades espirituales. Y entonces la semilla de la palabra está en el corazón y no hay un cambio aparente, y no hay un aparente nuevo nacimiento, y no hay una transformación que queremos ver nosotros. Pero el reino de Dios, la voluntad de Dios, la vida de Dios está operando. El hombre, dice, duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla, dice, germina sin que él sepa cómo. Entonces, hay conversiones que se puede decir, mi esposo lo dice de esta manera: yo creí y nací de nuevo a los 8 años, pero me convertí, dice él, ya mayor. Y creo que en la mayoría de nosotros sucede, en muchos de nosotros, y no en todos, sucede lo mismo. Oímos de repente la palabra del Señor cuando éramos niños, por eso dice que instruye al niño en su camino, en su carrera, ¿verdad? Instrúyelo, que al fin, dice, que al final, dice, no se apartará ¿de qué? De la carrera de Cristo. Porque ese mensaje va a estar ahí grabado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en Eclesiastés capítulo 11, verso 5, dice que así como nosotros, como tú no sabes el camino del viento, ni conoces cómo se forman los huesos de la mujer en el vientre de la mujer encinta, así no conoces la obra de Dios, el cual, dice, hace todas las cosas. Mire qué maravilloso. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Mire, la palabra, la semilla, es que esto es glorioso. La semilla de la palabra, por eso dice, el predicador debe de predicar en fe. Y si, mire, la palabra, indistintamente quien la diga, la palabra es poderosa. Si Dios, como dice la misma escritura, habla hasta por los burros, no va a hablar por nosotros. Gloria al Señor. Dios habla, como dice la carta a los Hebreos, habla de muchas formas, de muchas maneras. Pero Él da a conocer su mensaje. O sea, no hay excusas, porque Dios ha dado a conocer su palabra, y de acuerdo a la revelación va también a juzgar, para vida o para muerte. Entonces la palabra contiene, ya lleva el germen de la vida, porque dice, de suyo lleva fruto la tierra. O sea, ya Dios ya dio la orden en el plano de lo terrenal. No está aquí mi hermano Miguel, cuando uno de nuestros hermanos ancianos, cuando predica, él es agrónomo, ingeniero agrónomo, y él sabe mucho acerca de la tierra e ilustra muy bien estas cosas. Y entonces la semilla ya lleva ahí el ADN espiritual, ya lleva la semilla, ya lleva la vida de Dios. Por eso dice que la palabra del Señor es poder, dice. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y qué dice Hebreos 4:12 respecto a la palabra?
porque la palabra de Dios dice es viva, es viva. Mis palabras, dice el Señor, son espíritu. Mis palabras son espíritu y son vida. Dice 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, la palabra tiene el germen de la vida. Ya tiene el poder de Dios ahí para salvar, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra del Señor es creadora, es creativa, es vida. Y más cortante que toda espada de dos filas, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. ¿De aquel quién? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Entonces, aquí hay otro asunto, que cuando nosotros hablamos la palabra, o cuando el predicador habla la palabra, y todo aquel, todos somos llamados, todo creyente es llamado a predicar el mensaje del evangelio. Entonces, el mensaje es acerca de Cristo Jesús. El mensaje debe de ser cristocéntrico, basado en Cristo Jesús. No es hablar de venir a hablar de... sí, se puede, por supuesto, contar testimonios para ilustrar el mensaje, magnífico, pero es hablar de la persona de Cristo Jesús. No es hablar ni del marido, ni de la mujer, ni del hijo, y no abusar de esas cosas, o irnos, qué sé yo, por la tangente y olvidarnos que el mensaje es de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 lo resume, dice: el evangelio que ustedes oyeron, que yo les prediqué, que ustedes creyeron, que recibieron, en el cual perseveran, y si ustedes retienen este mensaje son salvos. Y entonces empieza a desglosar, porque yo les prediqué a ustedes, rapidito lo voy a leer aquí. Dice que, porque primeramente les enseñé lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y así va desglosando. El mensaje del evangelio es cristocéntrico, es hablar del amor de Dios en la persona de Jesucristo, del amor de Dios por los salvos. El mensaje del evangelio conlleva, por supuesto, también debe de ir un mensaje de arrepentimiento. Por eso ahí en Romanos el mensaje de Pablo empieza: porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿verdad? Entonces se le llama a esto el evangelio completo, hablarle a la persona de Jesucristo, de su obra, ¿verdad? De que vamos a comparecer un día en juicio delante del Señor, pero que en Cristo Jesús somos libres de condenación. Por eso la palabra evangelio es buenas nuevas de salvación. No es por supuesto es ofrecer, bendito sea el Señor, la salvación de Cristo. Y es el mensaje del evangelio, es en la fe de que es el Señor Jesucristo el que va a hacer la obra, porque es de Él, es de su palabra que estamos hablando. Por eso Él va a respaldar su palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, con fe, porque esa palabra es poderosa, esa palabra en sí misma, esa palabra lleva vida. Por eso dice ahí que el hombre sembró la semilla en la tierra, o sea, en los corazones, en las personas. Sembró la semilla y dice: el hombre duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota sin que él sepa cómo ni cuándo va a brotar esa semilla. Pero vemos ahí que el poder de la semilla viene de Dios. Ahí ya no es responsabilidad del predicador, sino esta parábola habla del poder de Dios que está dentro de su palabra para dar vida. Bendito sea el nombre del Señor. Yo espero en el nombre del Señor Jesús darme a entender en esta hora.
La semilla, la parábola del crecimiento de la semilla es el reino oculto en el corazón, la vida de Dios que va, como quien dice, envuelta. No, es que es el mensaje, la semilla es el mensaje. Que ya esta parábola está hablando prácticamente de aquel corazón que recibió, dice aquel corazón bueno y recto que recibió, que creyó, que oyó el mensaje, que lo recibió, que lo creyó y que persevera. Pero primero lo recibió y lo creyó. Por eso dice que a todos los que creyeron, lo voy a leer por si hay alguno que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Juan 1:12, bendito sea el nombre del Señor. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, hay que recibir el mensaje. A los que creen en su nombre les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y Gálatas, repito, 3:26 dice: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y primera de Juan capítulo 3 verso 2 dice: hijitos míos, ahora sois hijos de Dios. Ahora sois hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces la parábola del crecimiento de la semilla es que la vida está ahí, es Cristo aquí dentro del corazón de aquellos que han creído y que han recibido el mensaje. Yo creo que esto es glorioso y este es discipulado online, pero si estuviéramos aquí en el culto, esto es digno de darle aplausos y decirle: Señor, gloria a tu nombre, porque hemos recibido la vida. La vida, al recibir a Cristo recibimos la vida de Dios. Bendito sea el santo nombre del Señor. Entonces, como segundo punto, quiero hablar del desarrollo de la semilla y me voy otra vez ahí al Evangelio de Marcos. Entonces dice: el hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Lo voy a tener abierto aquí en Marcos. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y entonces dice: primero es hierba. Esto es precioso. Primero es hierba. Entonces la vida de Dios va a germinar en el tiempo de Dios. El apóstol Pablo, lo leímos la semana pasada en 1 Corintios capítulo 3, dice: yo prediqué, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. La semilla ya está ahí con vida. Sin embargo, como lo dije anteriormente, este mensaje del Evangelio tiene dos verdades que van juntas. Por un lado, la voluntad de Dios que lleva la vida, y por otro lado, esa misma vida que pone Dios, ese mismo nuevo hombre que le llama la Escritura. La regeneración, la vida de Dios por el Espíritu Santo que se recibe cuando se recibe a Cristo como Salvador. Entonces esa misma vida de Dios produce hambre. Por eso primera de Pedro capítulo 2, voy a leerlo aquí. Si voy muy rápido, usted me dice: hermana, póngale freno. Dice: desead, primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Crezcáis en la salvación. Yo apunté algo por aquí, es bien lindo esto, vayáis creciendo. O sea, dice la parábola, da fruto con perseverancia. O sea, el crecimiento, cuando un niño tiene vida, la vida la da Dios, así en lo natural, la vida la da Dios, ¿verdad? Pero la madre
y el padre, por supuesto, empiezan a alimentar la criatura. ¿Por qué? Porque la criatura tiene hambre. Por eso dice ahí: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, evidencia de una persona que nace de nuevo es que tiene hambre, pero es un desarrollo paulatino. Repito, es un desarrollo progresivo. La germinación de la semilla en uno se da en un instante, en uno se mira un cambio, una transformación inmediata, como la del apóstol Pablo, por ejemplo, una transformación interior de gozo como el de la samaritana, pero en otros es progresivo. En otros, en lo natural, hay semillas que se tardan, tengo entendido yo, hasta 6 años. 6 años en germinar. Se me olvidó investigar eso, pero usted lo puede hacer. Ahí no sé qué planta es, pero cuando germina, dice, es un desarrollo tremendo. Yo conozco el bambú. Pues no sé si es el bambú o qué tipo de bambú, pero conozco, para ejemplificarlo con un testimonio de una pareja cristiana muy amada. Por sus propios labios les escuché que ellos, yo iba a la iglesia porque me decía la hermanita, pues yo iba a la iglesia por un lado para que mis hijos oyeran la palabra del Señor y no se me descarriaran. Pero también iba a la iglesia por hacer negocios. Pero de repente pasaron como 10 años, si acaso no más, y aquella persona llega un día, recuerdo que llegó a mi casa y: hermanita de leamos la Biblia, hermanita de oremos, hermanita de Cristo viene. Y todos los días en la mañana llegaba a mi casa con aquella hambre del Señor, con aquel deseo de buscar el rostro del Señor. Entonces dije yo, germinó la semilla. Y así usted puede recordar de sus propias experiencias, tanto, repito, con su persona como a otros que ha visto cómo el reino de Dios se ha manifestado primero como una espiguita ahí, como una espiguita. Y entonces uno busca evidencia. Mire, esto nos enseña que hay que tener paciencia, por un lado con nosotros. Si usted acaba de recibir a Cristo como su Salvador, no se desespere. Por eso el apóstol Juan dice: hijitos, vuestros pecados, dice, han sido perdonados por su nombre. Ahí le doy la cita más adelante. Deben de saber que vuestros pecados han sido perdonados. Somos hijos de Dios y los pecados nos han sido perdonados. El recién convertido es importante que sepa que sus pecados han sido perdonados. Ya cuando estamos grandes, nosotros aprendemos ya a conocer de la carta a los hebreos, por ejemplo, que tenemos el sacerdocio de Cristo, que vamos progresivamente creyentes, como lo dice el apóstol Juan, de niños a jóvenes a padres. Pero primero es hierba, primero es un recién convertido, que dicho sea de paso, es necesario discipularlo, es necesario que en la iglesia del Señor hayan personas, hayamos personas, no sé si se dice hayamos, yo creo que sí, ¿verdad? Hayan personas responsables de los recién convertidos, que seamos como esas varitas que sostienen una planta débil, para que no vaya alguien a pisotearla. Tener cuidado, mire, el ser amante de la obra del Señor, el amar, parte mucho del amar al Señor es ser ayo. Un ayo en la escritura era alguien que llevaba al niño hacia la escuela. También la aya era una mujer que amamantaba a recién nacidos de otros, que le da leche, que le da la leche de la palabra del Señor. Entonces, por un lado, primero es hierba. La hierba, como niños espirituales, la persona tiene que desear la palabra del Señor y empezar a leer la escritura, o nosotros mandarle versículos de la Biblia, nosotros estar atentos a llamar a la persona. Mire, un viejo, a mí ni me gusta que me llamen, mucho menos que me visiten, y si me visitan les digo: mire, por favor avíseme para barrer, porque si no, no barro, ¿verdad? No, yo prefiero que no me visiten.
Son bromas. Pero el recién convertido es muy importante, es básico que nosotros le sostengamos, que nosotros le alimentemos. Por eso el Señor le dijo al apóstol Pedro: ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta, cuida mis corderos. Porque hay corderos, hay corderitos, hay tiernos y hay ovejas, ¿verdad? Hay ovejas que están tan gordas que solo pasan peleando, solo pasan dándose de coces. Pero el recién convertido necesita que se le atienda, necesita que se le disipule, necesita que le prestemos nosotros atención. Entonces dice, primero es hierba. Miren, no sé si es jalar la figura, pero dice la palabra del Señor que cuando la multitud que tenía hambre, el Señor le dijo a los discípulos: denle ustedes de comer. Y el Señor era el que iba a multiplicar el pan, pero les dijo: denle ustedes de comer. ¿Cuánto dinero hay para darle a esta multitud? Pero solo los estaba probando a ver si había disposición y fe en ellos para alimentarlos. Y entonces dice que los sentó en la hierba, y de 100 en 100 o de 50 en 50. Y los discípulos tomaron las cestas y empezaron a repartir el pan. Entonces es bien importante que nosotros sea que estemos en un discipulado aprendiendo o que nosotros estemos discipulando los corderos, que estemos discipulando. Claro, el trabajo en la iglesia, mire, es bajo autoridad, es en orden. Aún Felipe, si no me equivoco, cuando fue a Samaria, dice que él fue a predicar y luego le dijo a los apóstoles, a Juan: mire, aquí está esta obra, y luego llegaron ellos. O sea, no es ir al garete, es trabajar bajo autoridad, sí, pero trabajar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, primero es hierba. Hay que llevar en brazos, hay que discipular. Luego dice, es espiga. Luego es espiga. Vamos a leer primera de Juan capítulo 2, versos 13 y 14. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Vuestros pecados. El Señor Jesús, la palabra del Señor dice: la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y les decía que el creyente maduro ya sabe eso y puede acercarse con confianza al trono de Dios y decirle: Señor, límpiame, y Señora, aplica tu sangre, y enderezar. Y esto es por eso el arrepentimiento es algo progresivo, es un arrepentimiento que nos volvemos y decidimos ir a Dios, pero es continuo en el aspecto de que hay cosas de las cuales nos vamos volviendo a Dios, hay situaciones de las cuales progresivamente nos vamos volviendo a Dios, pero tenemos acceso al rociamiento de la sangre de Jesús. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces vamos creciendo en el Señor. Primero es hierba, dice, después es espiga. Entonces ya la espiga ya es como lo que nosotros creo que cabe esta ilustración, es como los hilotillos que nosotros conocemos. Después dice grano lleno en la espiga. El lote completo, en el caso del que yo conozco, es del maíz, pero es lo mismo con el trigo. Entonces leo algo que tengo aquí. En la medida que crecemos en Cristo,
somos llenos de su palabra, vamos creciendo y rindiendo las áreas del alma. Vamos rindiendo las áreas del alma, vamos rindiendo. Mire, nos caemos, nos levantamos. Señor, perdóname, ¿cierto? El evangelio no es juego. No, definitivamente que no es juego, es algo serio. Pero el que dice que no tiene pecado, dice, hace a Dios mentiroso. Entonces es un asunto que si cometemos una falta, Señor, perdóname, y a enmendarla y a tratar en el nombre de Jesús de enmendarla. Por eso dice, habéis vencido al maligno, sois fuertes. ¿Por qué? Porque ya vamos, esta palabra nos invita a nosotros a registrarnos qué tanto hemos caminado o qué tanto hemos retrocedido. Yo creo que no. Yo creo que el que está escuchando la palabra y que atenciona es porque tiene hambre. No se va a desperdiciar una hora de su tiempo para criticar un mensaje, ¿verdad? Sino porque dice, no, qué lindo, estoy creciendo, algo ha hecho Dios en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 119. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza, y en tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me desviaré de tu palabra. Y entonces, en la medida, dice que vamos guardando la palabra por el Espíritu Santo, porque nos da el poder del Espíritu Santo. Dios pone en nosotros así el querer como el hacer. Dios puso el estarazo de vida, la vida de Dios. Veníamos comentando con mi esposo en el transcurso del viaje para acá, que personas inescrupulosas, ya sea ya sea en los negocios privados o en las áreas gubernamentales, sin inmisericordias para gastar y para tomar lo que no es suyo. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en sus corazones. Pero el cristiano roba con temor. Por eso la Escritura dice, el que robaba ya no robe más, porque los mandamientos son para los hijos. O sea, la vida del Espíritu es para los hijos. La ley es para el impío, sí, la ley de juicio. La ley es para el impío, para condenación. Pero en la Escritura, dice Efesios capítulo 1, dice que imitemos a Dios como hijos amados. Entonces, Dios dice, tu verdad amo, la mentira aborrezco. Y entonces vengo y le digo, Señor, concédeme que en mi corazón tu palabra sea una verdad para mí. Es una vergüenza. Le testificaba a alguien hace poco yo que es una vergüenza, siendo inconversa, es horrible decirlo, pero de repente gaveteábamos, agarramos lo que no era nuestro, es una vergüenza. Pero ya el creyente que le dan un vuelto de más y se queda, no, Señor, ayúdame, y lo devuelve, por lo muy menos se siente mal. Pero como dice Zaqueo, si en algo he defraudado, pues lo devuelvo 4 tantos. Pero hay un redargüimiento del Espíritu Santo ahí, porque la vida de Dios está dentro de nosotros y ha empezado a transformar. Por eso dice, ¿con qué lo vamos a limpiar? Con guardar tu palabra, obedeciendo la palabra por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros.
Por eso leí, con mis labios he contado los juicios de tu boca. El creyente, hijitos, habéis vencido al maligno, sois fuertes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios mora en vosotros. Entonces es que vamos a llenar nuestra mente, vamos llenando nuestra mente con la palabra del Señor. La palabra del Señor va transformando nuestro carácter, nuestra manera de ser. Perdónenme el ejemplo que voy a poner, pero es cierto que me porto mal muchas veces. Pero en una ocasión estaba yo gritándoles, hablando de malas maneras a mis hijos y me vi a mí misma que hablaba como a mí me hablaban. De repente mis padres o las personas con que me crié, y me sentí mal. Digo, Señor, dice que andemos con gozo, quitad toda amargura, dice, del corazón. O sea, hay cosas, la Biblia llama a esas como trapos viejos, que quitemos las malas costumbres de nuestro ser. ¿Por qué? Porque ya hay un ser interior dentro de nosotros. Pero el inconverso, no, el que no tiene a Cristo, el que no recibió la palabra, se regocija en el pecado. Por eso dijo el Señor que rechazaron la luz porque sus obras eran malas, porque querían regocijarse en el pecado. Pero nosotros ahora nos regocijamos, bendito sea el Señor, en su luz. Dice, luego es grano lleno en la espiga. A mí dice, volviendo otra vez aquí a Marcos, ya voy concluyendo, gracias por su paciencia. Dice, luego es grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces, a mí me gusta que en la parábola del sembrador dice que oyen el corazón, que con bueno y recto, ¿verdad? Aquel que recibió la palabra, el corazón bueno y recto recibió, oyen y reciben la palabra. Oyen y reciben la palabra y dan fruto con perseverancia. Y esto lo uno con lo que leímos en 1 Corintios 15, que dice que el mensaje, dice el apóstol Pablo, que yo les prediqué, el cual ustedes recibieron, oyeron y recibieron la palabra, en el cual ustedes perseveran. Dice, y si retienen la palabra son salvos. Entonces, este crecimiento que da Dios es hasta la perfección. El grano lleno en la espiga es que nosotros en nuestro ser reflejemos cuando seamos llenos del Espíritu Santo. Esa es como la meta del creyente, ¿verdad? Alcanzar la estatura de Cristo. ¿En qué es eso de alcanzar la estatura de Cristo? Ser como Él es en el asunto. ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Cómo se comportaría Cristo? Es actuar como Cristo actuó. El Señor Jesucristo actuó guiado, aunque Él era Dios, vino a enseñarnos a obedecer, enseñarnos a Dios, y dice que Él se sometió totalmente a la voluntad del Padre. Bueno, grano lleno en la espiga es que nosotros rindamos todo nuestro ser, que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes estén totalmente dominadas por el Señor para agradarlo a Él conforme a su palabra y someternos al plan y al propósito de Dios. Eso es grano lleno en la espiga. Entonces dice, y después dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Es reflejar completamente el carácter de Cristo. Voy a chequear aquí la hora. Sí, ya voy, ya vamos a terminar. Dice el apóstol Pablo, el mensaje que yo les prediqué, el cual ustedes oyeron, recibieron, en el cual ustedes perseveran, y si ustedes retienen la palabra del Señor son salvos. Y yo, para ir finalizando, quiero leer en Juan 8:31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Mire, recuerde, a mí me impresiona que los 4 tipos de terrenos, corazones, actitudes, personas, los 4 recibieron el mensaje. Porque en el que cayó la semilla junto al camino,
del corazón, dice que se robó el diablo la palabra, del corazón se la sacó. El terreno pedregoso y el terreno espinoso, dice que se secó la semilla, que no dio fruto, y la otra se ahogó la palabra por los placeres de la vida, por el ¿cómo dice? El estrés, el afán, y por las riquezas, por la avaricia de muchas cosas, estar preocupados en todo, darle prioridad a todo menos a la palabra. Pero el que retuvo la palabra, el que creyó, el que retuvo, y mire, le dice el Señor, 8:31 dice, a los que habían creído, a los corazones que habían creído el mensaje, prácticamente los 4 terrenos, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por eso lo primero que una persona, un creyente, es demasiado importante que se discipule. Dijo el Señor, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Una persona que no ama la palabra todavía es dudoso su nuevo nacimiento. La semilla está trabajando y la semilla tiene vida y es poderosa, y este es el mensaje, ¿verdad? Pero la evidencia es cuando fructifica. Por eso el Señor, por sus frutos lo conoceréis, ¿verdad? Entonces recibir, creer en Cristo Jesús, perseverar y retener ¿qué? La semilla, la fe en Cristo Jesús, la perseverancia en el camino. Dice, si permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos, y dice, y la verdad les va a hacer libres. O sea, la verdad los va a ir limpiando, los va a hacer libres. Sí, somos salvos, somos hijos de Dios, pero hay cosas en las cuales tenemos que ir siendo libres, actitudes de nuestra alma, ¿verdad? Dicho sea de paso, no le echemos la culpa al diablo de asuntos de nuestra alma, porque el asunto no es libre que de liberación de espíritus, no, es libre de asuntos de costumbres, de hábitos carnales del viejo hombre, nuestra alma. Por eso lea Efesios capítulo 4 y Gálatas 5:26, que los frutos del Espíritu son lo contrario a las obras de la carne. Y dice Juan 15, tengo un poquito de tiempo todavía, poquito, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. El pámpano es la raíz, la rama, ¿verdad? Lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, pero hay que limpiarlo, hay que podarlo, hay que seguirlo limpiando. Permaneced en mí, mire, permanecer en Cristo, como decía mi esposo, hacer de Dios nuestra casa, nuestra habitación. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, es estar pegado a Cristo, unido a Cristo. Así también ustedes, si no permanecen en mí, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Por eso dice, dio fruto, creyó, retuvo la palabra, perseveró. ¿Por qué? Porque retuvo la palabra. Entonces el perseverar es porque se retiene la palabra en el corazón. Y entonces dice, el que permanece en mí, este lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Y si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Este pedir es tanto para nuestras necesidades como para que el Señor se glorifique y haga su voluntad en nosotros. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y luego habla que permaneced en mi amor y amaos unos a otros. O sea, la esencia, como dice Pablo a los Gálatas, de estar en Cristo es el amor. El fruto del Espíritu es el amor, amor paciente, amor benigno, ¿verdad? El amor es paciente, benigno, bondadoso. Entonces, no lo repito, no por falta de tiempo, no porque ahorita se me olvidó.
Es para que se atencione. Entonces dice Hebreos 4:14, por tanto dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos, permanecer, es que retener y permanecer, porque se retiene, se da fruto, se persevera y se da fruto. Por eso estoy leyendo estas palabras. Retengamos nuestra profesión, por eso acerquémonos a Él con confianza, para que nos ayude a dar el fruto. Bendito sea el Señor. Esta palabra tiene el poder de dar vida, de dar crecimiento y de salvar, porque es poderosa. Dice la Escritura, y con esto concluyo, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el fin. Que el Señor añada bendición a su palabra. Agradecemos definitivamente mucho, agradecemos mucho su atención, y yo ruego al Señor, ¿verdad?, que su palabra corra y sea glorificada y que sea de bendición a sus vidas. Gracias, Dios les bendiga.